Gracias por la mejora, cariño. Ethan sonrió mientras entraba en la sala, lanzando sus gafas de sol sobre la mesa de centro. Estaba allí, insolentemente confiado en su traje hecho a la medida y sus relucientes zapatos nuevos. Su equipaje desbordaba logotipos de lujo, vuelos en primera clase a Europa, hoteles de 5 estrellas. Esta es la vida que me hacía falta, Sara, no pude evitarlo. Solté una carcajada. ¿Qué es tan gracioso? Soltó con un ceño fruncido. Oh, Ethan, dije negando con la cabeza. No tienes idea de lo que has hecho. Mi nombre es Sara y tengo 34 años. Trabajo en ciberseguridad, y durante los últimos 7 años he estado casada con un hombre que resultó ser una señal de alarma andante disfrazada de encanto. Ethan siempre fue el seductor, el soñador, el que convertía todo en un plan brillante. Con palabras. Mientras tanto, yo era quien ejecutaba esos planes, sosteniendo una carrera estable mientras él saltaba de un proyecto improvisado al siguiente. Ignoré las señales, el secretismo financiero, las constantes excusas por su falta de ingresos. Porque quería creer que éramos un equipo, pero a las 2 de la madrugada, la semana pasada, Ethan cometió un error del que no podría salirse con encanto. Yo dormía en el piso de arriba cuando ocurrió. Debió esperar hasta estar seguro de que estaba profundamente dormida antes de bajar sigilosamente a mi portátil. Mi trabajo en ciberseguridad me había enseñado a vigilar posibles estafas, pero nunca imaginé que necesitaría esas habilidades en mi propia casa. Aquella noche, Ethan usó mi ordenador para acceder a una de mis tarjetas de crédito. Anotó los datos, tomó un par de fotos con su móvil y regresó a la cama como si nada. A la mañana siguiente, mientras bebía café, noté una avalancha de alertas en mi teléfono. Abrí la aplicación del banco y encontré casi $50.000 en cargos, ropa de diseñador, relojes carísimos, vuelos en primera clase a París. Sentí como el estómago se me hundía mientras todo encajaba. Ethan estaba detrás. Por supuesto, pero en lugar de entrar en pánico, sonreí. La tarjeta que había usado no era una cuenta personal. Era una tarjeta de entrenamiento, un señuelo vinculado a un programa que dirijo en el trabajo. Está diseñada para enseñar a las empresas a detectar y responder al fraude. Cada transacción activa una alerta automática que va directo a las autoridades. Ethan no tenía idea. Acababa de convertirse en un caso de estudio. Esa misma mañana llamé a mi abogada, Chloe. No vas a creer esto. Le conté todo con detalle. Ella no intentó ocultar su risa. Espera, ¿me estás diciendo que robó una tarjeta señuelo? La que está vinculada al sistema de detección de fraude, exacto, respondí, con la voz serena pero cargada de satisfacción. No creo que se haya dado cuenta de lo que hacía. Seguidamente pensó que era muy ingenioso. ¿Ingenioso?, replicó Chloe. Cada cargo que hagas será reportado. ¿Las autoridades ya te contactaron? Aún no, pero es solo cuestión de tiempo. El resto de la semana guardé silencio, esperando ver hasta dónde llegaba Ethan. Un par de días después dejó una nota en la encimera. Voy a tomarme un tiempo para mí. No me esperes. Sabía perfectamente lo que significaba. Usaba mi dinero robado para darse la gran vida en el extranjero. Cada noche veía llegar las alertas de fraude, restaurantes exclusivos, hoteles de 5 estrellas, compras extravagantes. Cada notificación era una pequeña victoria. 3 días después recibí la llamada del agente Keller, un investigador federal asignado al caso. Hemos identificado actividad fraudulenta significativa vinculada a su cuenta, me dijo. ¿Sabe quién podría ser responsable? Sí, respondí sin vacilar. Mi esposo. Hubo una breve pausa. Su esposo, le expliqué toda la situación, incluyendo que la tarjeta formaba parte de un programa de ciberseguridad. El agente Keller soltó un silbido bajo. Esa es nueva, dijo. Necesitará presentar una declaración formal, pero según lo que ya hemos registrado, está en serios problemas. Cuando Ethan regresó por la puerta, inflado de ego tras una semana de excesos, yo ya estaba preparada. Entró en la sala como si nada hubiera ocurrido, luciendo los frutos de su robo. Gracias por la mejora, dijo con una sonrisa arrogante. Esta vez sí te luciste. No pude contener la risa que me brotó del pecho. Ethan frunció el ceño, esperando claramente que estuviera furiosa. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó con voz cortante. Oh, Ethan, negué con la cabeza. Estás a punto de descubrirlo. Dejó caer su bolso de diseñador en el suelo con un golpe presumido. En serio, Sara, dijo quitándose la chaqueta a medida y colgándola en el respaldo del sofá. Debiste hablarme de esa tarjeta hace tiempo.
Imagina cuánto nos hubiéramos divertido. Me apoyé en la barra de la cocina, brazos cruzados, y como pensabas que iba a terminar esto, él sonrió con suficiencia, quitándose los zapatos, siempre. Estás tan tensa con el dinero. No es como si no pudieras pagarlo. Pensé que, al ver lo feliz que me hacía, lo dejarías pasar. Su descaro habría sido indignante si no fuera tan patético. Contuve la risa, sabiendo que cada segundo que se jactaba era otro clavo en su propio ataúd. Entonces, ¿los relojes? ¿Los vuelos? ¿Los hoteles? ¿De verdad creíste que todo eso era un regalo de mi parte? Creí no, dijo señalándose a sí mismo con orgullo. Lo supe. Ya era hora de que te relajaras un poco, sonreí, con los labios apretados, sin darle ninguna pista, esperé. Cuando Ethan desapareció en la ducha, tarareando una melodía insoportable, tomé mi teléfono y le envié un mensaje a Chloe. Está de vuelta. Lista para avanzar. Su respuesta fue inmediata. Perfecto. Aviser al agent Keller. Durante la semana, Chloe y el agente Keller habían preparado el caso contra Ethan. Cada movimiento suyo había sido rastreado, cada cargo. Meticulosamente registrado, desde las boutiques de lujo hasta los hoteles de París. Sus excesos pintaban el retrato de alguien que se creía intocable. Ethan no tenía idea de que tan profundo había cavado su propia tumba. El agente Keller me había asegurado que las alertas del sistema ya habían activado una investigación completa. Lo traeremos para interrogarlo cuando usted esté lista. Me dijo en nuestra última llamada. Pero le recomiendo dejar que camine directo a la trampa. Cuanto más confiado esté, mejor. Ahora, mientras escuchaba su canto desafinado rebotar en las paredes del baño, me invadía una calma surreal. Durante años le permití aprovecharse de mi confianza, mi bondad, mi estabilidad. Pero esta vez enfrentaría las consecuencias de subestimarme, cuando salió envuelto en una toalla mullida, con una sonrisa como si no tuviera una sola preocupación. En el mundo, se dejó caer en el sofá. Deberías haber visto París, dijo, sacando de su bolso un brillante reloj dorado. Las tiendas, los restaurantes, fue como un sueño. Suena increíble, respondí desde el umbral. Cuéntame más, y se lanzó a un relato detallado de su semana de excesos, con gestos exagerados y comentarios innecesarios sobre la calidad del champán en algún bar de azotea. Cada palabra era una acusación, una confesión sin que lo supiera. No tenía idea de que yo estaba grabando toda la conversación en mi teléfono, lista para enviarla al agente Keller, y lo mejor de todo, dijo Ethan, levantando el reloj para admirarlo, es que nadie sospechó nada. Ni siquiera tú, Alá. Mañana siguiente, Chloe y yo nos reunimos para ultimar la línea de tiempo. No tiene escapatoria, dijo revisando las pruebas que habíamos recopilado, las alertas, los cargos, su confesión grabada. Es un caso cerrado. El agente Keller está listo para llevarlo a interrogatorio. Están coordinando con la policía local para ejecutar el arresto, asentí, sintiendo por primera vez el peso real de todo aquello. ¿Qué pasa después? Enfrentará múltiples cargos, fraude, robo de identidad y uso no autorizado de una cuenta financiera, explicó Chloe. Dada la cantidad de dinero, no será solo un tirón de orejas. En el mejor de los casos, logra un acuerdo y evita la cárcel. En el peor, se enfrenta a años tras las rejas. Una parte de mí quiso sentir lástima por él, pero recordé la sonrisa engreída en su rostro, la manera en que exhibía sus bienes robados sin pensar un segundo en el daño causado. Esto no era un simple error. Era un patrón de egoísmo y de derecho mal entendido que yo había ignorado demasiado tiempo. Esa misma noche, mientras Ethan descansaba en el sofá con el teléfono en la mano, escuché un sonido inconfundible en la puerta. 3 golpes firmes. Mi corazón se aceleró, no de miedo, sino de anticipación. Caminé hasta la puerta y la abrí para encontrarme con el agente Keller y 2 oficiales uniformados de pie en el porche. Buenas noches, señorita Miller, dijo Keller, con un tono profesional pero cálido. ¿Está Ethan en casa? Hasta adentro, respondí, haciéndome a un lado para dejarles pasar. Pónganse cómodos. Ethan levantó la vista de su teléfono, frunciendo el ceño con desconcierto. ¿Qué pasa?, preguntó, incorporándose. El agente Keller se acercó con una autoridad tranquila que hizo que la sala se sintiera más pequeña. Ethan Miller está bajo investigación por múltiples cargos de fraude con tarjetas de crédito y uso no autorizado de cuentas financieras. Queremos que nos acompañe para ser interrogado. El rostro de Ethan palideció, su confianza evaporándose al instante. ¿Qué? No, esto tiene que ser un error, balbuceó, buscando mi apoyo. Sara, diles que esto es una locura.
Cruz los brazos, inclinando levemente la cabeza. No lo sé, Ethan. Has estado bastante ocupado últimamente. Quizás deberías explicárselo tú. Mientras los oficiales le leían sus derechos y lo conducían hacia la puerta, Ethan siguió protestando. No pueden hacer esto. Sara, esto es una trampa. Eres mi esposa, ¿no se supone que debes estar a mi lado? Qué curioso, dije, recostándome contra el marco de la puerta. Yo pensaba que los esposos no debían robarle a sus esposas. Parece que hoy los dos aprendemos algo. Ethan me fulminó con la mirada, su arrogancia reemplazada por la desesperación. No te vas a salir con la tuya. Sonreí. Oh, Ethan, ya lo hice. La puerta se cerró con un clic seco cuando los oficiales se lo llevaron, dejando la sala en un silencio extraño. Me quedé allí de pie unos segundos, mirando el espacio vacío donde había estado apenas minutos antes. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por el peso del momento. Se había ido. Finalmente, indiscutiblemente, se había ido. Pero esto no había terminado. No aún. Unos 40 minutos después, Chloe llamó. Está con el agente. Keller ahora, dijo con voz firme pero serena. Ya comenzaron a interrogarlo. Según Keller, Ethan ya está intentando darle la vuelta a la historia. Por supuesto que sí, dije, rodando los ojos. Déjame adivinar, se está haciendo la víctima. Exacto, rió Chloe con sequedad. Dice que tú le diste permiso para usar la tarjeta. Pero tranquila, entre las alertas, los cargos y tu grabación, no tiene la menor posibilidad. Allah. Mañana siguiente, el agente Keller me llamó con una actualización. Tenemos todo lo que necesitamos, dijo. Su esposo, su futuro exesposo, admitió haber usado la tarjeta, aunque insiste en que no sabía que estaba vinculada a un programa antifraude. Está intentando culparla a usted por la confusión. Suena como él, respondí recostándome en la silla. ¿Y ahora qué sigue? Avanzaremos con los cargos, explicó Keller. Se enfrenta a múltiples acusaciones de fraude y uso no autorizado de una cuenta financiera. Dada la suma de dinero, tendrá consecuencias serias. Los programas de protección al comprador ya señalaron sus compras de lujo, así que esas se reembolsarán. Usted no es responsable de un centavo. El alivio que sentí fue inmediato y abrumador. Durante días había cargado con el peso de las acciones de Ethan, temiendo que de alguna forma lograra escapar entre las grietas. Pero al escuchar la seguridad de Keller, comprendí la magnitud completa de mi victoria. Gracias, dije. Por todo. No me lo agradezca a mí, respondió Keller. Este caso prácticamente se resolvió solo. Usted lo manejó de forma brillante. Las consecuencias golpearon a Ethan más fuerte de lo que esperaba. La noticia de su arresto se esparció rápidamente entre nuestros amigos y conocidos, y en poco tiempo la imagen cuidadosamente construida del esposo encantador y despreocupado comenzó a desmoronarse. Nicole, la mujer con la que sospechaba que estaba viéndose, lo dejó en cuanto se enteró de los cargos. Los artículos de diseñador que había presumido fueron confiscados. Los vuelos que había reservado, cancelados. Y los bancos congelaron sus cuentas. Una noche recibí una llamada de un número desconocido. Contra mi mejor juicio contesté, y sí, era Ethan. Sara, su voz sonaba baja, agotada. Necesito hablar contigo. No pude evitar reír. Ethan, lo único que necesitas es pensar cómo vas a explicarle todo al juez. Por favor, suplicó, con un tono que se volvía desesperado. La arruiné, ¿de acuerdo? No quería que llegara tan lejos. ¿Solo qué? Lo interrumpí, con la voz fría. ¿Solo intentabas robarme $50,000? ¿Solo esperabas que no lo notara? ¿Solo confiabas en que sería demasiado ciega o demasiado indulgente para detenerte? Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Finalmente murmuró, pensé que me amabas. Exhalé con fuerza, mi rabia desbordándose. Sí, Ethan. Amé a la persona que creí que eras. Pero al hombre que me robó, que me mintió, que pensó que podía salirse con la suya, a ese jamás podría amarlo. Colgué antes de darle la oportunidad de responder. Una semana después, Chloe me llamó para confirmar que Ethan había aceptado un acuerdo. Evitará la cárcel, me explicó, pero tendrá que devolver hasta el último centavo que intentó robar y cumplir con servicio comunitario. Además, su historial crediticio quedará destrozado por años. Me parece justo, dije. Siempre quiso la vida de lujo. Ahora verá cómo vive la otra mitad. Chloe rió.
Lo estás manejando mucho mejor de lo que la mayoría podría. Es curioso, respondí con una sonrisa. Durante años creí que Ethan era quien sostenía nuestro matrimonio. Pensaba que su encanto, su ambición, sus grandes ideas eran lo que nos mantenía a flote. Pero ahora lo veo con claridad, era yo quien lo sostenía todo. Él solo era un peso muerto. El día que llegaron los papeles del divorcio, me serví una copa de vino y me senté en el sofá, observando el apartamento, que ahora sentía por completo mío. La ausencia de Ethan no era una pérdida. Era un regalo. Una oportunidad para reconstruir mi vida sin la sombra constante de su egoísmo. Mientras sorbía el vino, pensé en el momento en que entró por la puerta presumiendo de sus bienes robados, burlándose de mí por la supuesta mejora que se había dado a sí mismo. Estaba tan seguro, tan convencido de su propio ingenio. Y ahora era él quien pagaba el precio. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Esto no era solo el final de un matrimonio. Era el comienzo de una vida. Finalmente podía llamar mío a este lugar. El apartamento se sentía inquietantemente silencioso en los días posteriores al arresto de Ethan. Sus cosas ya no estaban, salvo lo poco que no había vendido o metido en su bolso de diseñador. Pero el espacio se sentía más ligero, casi como si el peso de su traición se hubiera levantado físicamente. Por primera vez en años, podía sentarme en mi propio hogar sin sentir su sombra acechando sobre mí. Chloe pasó una tarde para dejar los últimos documentos. ¿Cómo lo estás llevando?, preguntó, sentándose en el sofá con su habitual aire directo. Mejor de lo que pensaba, admití, entregándole una taza de café. Es extraño, pero ya ni siquiera me siento enojada. Solo aliviada. Ella sonrió con complicidad. Eso es porque ya ganaste. No solo sobreviviste, Sarah. Saliste más fuerte. Pensé en eso mientras revisábamos los documentos, cerrando los detalles de la restitución financiera de Ethan. No se trataba solo del dinero, aunque saber que pagaría hasta el último centavo era satisfactorio. Se trataba de recuperar mi independencia. Durante años había dejado que Ethan dictara las reglas de nuestra relación, creyendo que era más fácil mantener la paz. Pero ahora comprendía que una paz construida sobre el silencio y la resignación no era paz en absoluto. La carta oficial de divorcio llegó una semana después, en un sobre discreto que parecía demasiado pequeño para contener algo tan monumental. Lo sostuve un momento, dejando que el peso de aquello se asentara, antes de abrirlo. Mis ojos recorrieron las líneas de jerga legal hasta dar con las palabras que realmente importaban: finalizado e irrevocable. Me senté a la mesa de la cocina con la carta en las manos y me permití un raro momento de reflexión. Esta no era la vida que había imaginado al casarme con Ethan. Había visualizado estabilidad, compañerismo y un futuro construido sobre la confianza mutua. Pero al mirar el hogar que ahora reconstruía para mí misma, entendí que había encontrado algo mejor: libertad, claridad y la certeza de que era mucho más fuerte de lo que nunca me había dado crédito. Esa noche, Lauren vino con una botella de vino y una caja de mi comida favorita para llevar, por los nuevos comienzos, dijo, alzando su copa. Y por el desastre absoluto del que acabas de salir, reí, chocando mi copa con la suya, por no volver a conformarme nunca con menos de lo que merezco. En las semanas siguientes comencé a armar lo que sería mi nueva vida. Redecor el apartamento, agregando colores y detalles personales que me representaban. Finalmente tomé las vacaciones en solitario con las que llevaba años soñando, explorando la costa y disfrutando de la paz que solo se consigue al dejarlo todo atrás por un tiempo. Ethan intentó acercarse algunas veces más a través de conocidos, con disculpas vagas por correo electrónico e incluso una carta torpe asegurando que había cambiado. No respondí. No quedaba nada que decir. Él había hecho sus elecciones y yo las mías. De vez en cuando llegaban noticias de su vida a través de rumores. Luchaba por encontrar trabajo, con su reputación arruinada por los cargos de fraude. Se había mudado de nuevo con sus padres, aparentemente aún aferrado a la creencia de que podía hablar y convencer para salir de todo. No sentí lástima. Si acaso, alivio. Ya no era mi problema. Un mes después de que todo quedara finalizado, me quedé de pie junto a la ventana del apartamento, con una taza de café en la mano, viendo cómo la ciudad despertaba bajo mis pies. La luz del sol inundaba la sala, resaltando la nueva capa de pintura que había elegido, mi tono favorito de azul. El espacio ya no era un campo de batalla. Era un hogar. Era pacífico, mío, lleno de posibilidades. Pensé en el camino que me había traído hasta aquí.
Durante años creí en la promesa del matrimonio, en la idea de construir una vida junto a Ethan. Ignoré la pequeña voz interior que me advertía que algo no estaba bien, que su encanto era una máscara de egoísmo. Pero ahora comprendía algo esencial: marcharme no era un fracaso. Era fuerza. Ese fin de semana, Lauren y yo nos encontramos a almorzar, un nuevo ritual que habíamos creado desde la salida de Ethan. Entre mimosas y gofres, me preguntó: entonces, ¿qué sigue para ti? Sonreí, sintiendo una mezcla de calma y entusiasmo que no experimentaba hacía años. Honestamente, solo me estoy enfocando en mí. El trabajo va muy bien y he pensado en tomar unas vacaciones más largas, tal vez en algún lugar tranquilo, cerca de las montañas. Ella levantó su copa. Eso me gusta escuchar. Te lo mereces. Por primera vez en años sentí que estaba tomando decisiones únicamente por mí. Sin compromisos. Sin dudas. Solo la libertad de vivir bajo mis propios términos. De vez en cuando seguían llegando noticias de Ethan a través de conocidos, que luchaba por reconstruir su vida, que pasaba de un trabajo mal pagado a otro mientras intentaba devolver el dinero que debía. Los trajes de diseñador y los viajes de lujo habían quedado atrás, reemplazados por una realidad dura para la que no estaba preparado. No le di importancia. Él había hecho sus elecciones y yo las mías. La última vez que supe de él fue por un correo electrónico, una larga disculpa, más llena de autocompasión que de sinceridad. Leí las primeras líneas antes de borrarlo sin responder. No necesitaba un cierre de su parte. Ya lo había encontrado en mí misma. Una noche, me senté en el balcón con una copa de vino, reflexionando sobre todo lo que había vivido, la traición, el dolor, la lucha por recuperar lo que era mío. Todo me había llevado a ese momento. Y aunque no había sido fácil, había valido la pena. Ya no sentía enojo ni amargura por lo ocurrido. Si acaso, gratitud. La traición de Ethan me obligó a enfrentar mi propia fuerza, a dejar de ceder y empezar a priorizarme. Aprendí a confiar en mis instintos, a valorar mi independencia y a no permitir nunca más que otra persona tomara el control de mi vida. Mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, alcé la copa hacia el cielo nocturno. Por mí, susurré. Por volver a empezar, y con eso cerré definitivamente el capítulo de Ethan, lista para abrazar lo que viniera después.